nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lucas capítulo 4, versículo 14 nos dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Cómo regresó Jesús, hermanos? En el poder del Espíritu. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Pues gracias, Padre. Así como en ese tiempo, Padre, se había cumplido esas palabras delante de todos aquellos que en alguna manera no creían, o en alguna manera estaban asombrados de lo que habían podido ser testigos. Pues también de la misma manera oramos, Padre, para que tú no es que nos haga asombrar, sino que nos haga poder meditar y aprender de lo que hemos leído. Y hemos dado una acción de gracias. Tu Hijo amado, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Pues la palabra de Dios nos da un enfoque de cómo venía Jesús después de la tentación, después del momento difícil que había pasado, en que en 3 oportunidades Satanás de alguna manera quiso hacerlo que él cayera. Y así también hasta el sol de hoy, Satanás en alguna manera siempre está tratando de ver de qué manera también nosotros cayemos. Entonces yo quiero que usted pueda ver a través de la palabra de Dios, a través de la luz de la Biblia, cómo Jesús había regresado de esa tentación. Más bien se había fortalecido. Dígale al que está a su lado: fortalezcase en Cristo Jesús. La palabra yo le he titulado: la victoria es nuestra. Den una palmadita, diga: ¿oíste eso? La victoria es nuestra. ¿Pero por qué es nuestra la victoria? Porque Él la ganó. Y hemos tenido la oportunidad de poder leer allí en el versículo 18: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al Señor. Entonces vemos que la palabra de Dios está manifestando un contexto de entendimiento en que nosotros podamos darnos cuenta de que Jesús venía, como dice al principio del versículo 14, que volvió en el poder del Espíritu. Así debemos de volver nosotros todos los días de nuestra vida, en el poder del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque estas palabras que hemos tenido esta oportunidad de manifestar a sus vidas nos llenan de una enseñanza del Evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios se está manifestando en la palabra evangelio. En griego significa evangelion, que significa buenas nuevas. Y estas buenas nuevas venían o procedían prácticamente del campo de batalla. Por tanto, nosotros podemos ver que Jesús, posteriormente de haber venido del campo de batalla delante de Satanás, había vencido. Y Él siempre ha vencido, hermanos. Y saben lo mejor de todo: siempre vencerá. ¿Cuántos dicen amén? Jesús salió de ese campo de batalla victorioso, vencedor. ¿Por qué? Él había ayunado posteriormente. Había ayunado 40 días y 40 noches, y saliendo del ayuno el cuerpo estaba débil, pero el espíritu estaba poderoso y estaba fortalecido en el Señor. Por tanto, nosotros
oportunidad de poder aprovechar, de hacer que este hombre llamado Jesús el Cristo caiga delante de mí. Le ofreció tantas cosas, así como nos ofrecen a nosotros también. ¿Cuántos nos han ofrecido? Ay, niña, no vaya al culto hoy. Ay, ¿qué vamos a hacer? Vámonos al cine. Vámonos, mire que ahí va a haber una gran pachanga ahí en la bandera. Vamos para allá. Y usted, ahí va, mire. ¿Cómo va a regresar de ese lugar? Regresa cansado, derrotado, regresa perdedor, regresa, ay, mejor no hubiera ido al culto, ya es tarde. ¿Por qué? Porque podemos darnos cuenta de estos acontecimientos de la palabra de Dios. Y podemos leerlo allá, váyase ahí, Lucas, capítulo 4. Vamos a dar un poquito de lectura desde el versículo 1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren los acontecimientos. Cuántas cosas nos ofrecen. Y en momentos nos ofrecen hasta apartarnos de la iglesia. Y son personas que en la realidad, me pregunto yo, ¿será que Dios le tiene la mente entenebrecida? ¿Serán esos tipos de hermanos, hermanas que vienen vestidos de ovejas? Y como la oveja, su característica, muchas de ellas es que son apacibles, calmadas. Usted se deja llevar. Mire como el enemigo conoce. El diablo sabía. ¿Y qué era lo que el diablo estaba usando? La misma palabra que Jehová Dios había usado para Jesús. Que todo esto le había sido dado a él, mas era una gran mentira. Porque todo le había sido entregado a Jesucristo. Mas la palabra de Dios nos dice, váyase al versículo 14, y volvió Jesús en el poder del Espíritu a Galilea. El hombre regresó fuerte, regresó listo y preparado. ¿Para qué? Para enfrentar a la gente como usted y como yo. Hermanos, a veces es difícil decirle a usted qué duros son la gente. A veces es difícil que usted se dé cuenta cómo la misma gente te engaña. Y mi pregunta es, ¿por qué tantos hermanos a veces se apartan de la iglesia? ¿Por qué tantas personas dicen, ay, en esa iglesia yo no? Yo creo que tiene razón, usted no, porque Cristo, donde está Cristo no puede estar el diablo. Yo creo que por ahí empieza la situación de la vida de muchos de nosotros. Y por ahí podemos ver si Él, siendo Jesucristo, había sido tentado, ¿cómo no vamos a ser nosotros también tentados? Vemos el milagro manifestado en este hombre, que regresa con poder a Galilea. Mas la palabra dice, en el contexto, que se había difundido su fama por toda la tierra de alrededor. Todos se dieron cuenta, mira, regresó Jesús. Ahí viene, con todo el poder. Mas la palabra dice, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. ¿Qué sucedía? La gente se daba cuenta que el hombre tenía palabra. La gente se daba cuenta que en él ocurría algo que no ocurría en los demás. La gente podía ver que él hacía cosas que no hacía ninguno de nosotros. Alguien que me diga algo que hacía Jesús. Sanaba, hacía milagros. ¿Qué más? ¿Saben lo que más hacía? Hablarnos. Nos hacía entender a través de la palabra de Dios. Nos hacía poder ver las situaciones de vida. Nos hacía poder reflexionar en los momentos que teníamos que o deberíamos de tener con comunión con su Padre Todopoderoso.
Mas la palabra de Dios en el contexto nos enseña algo muy precioso, que él iba e instruía. ¿A dónde? En las mismas sinagogas de ellos. Las sinagogas se habían hecho debido a que se había destruido lo que eran los templos. Entonces, una sinagoga, para poder funcionar, tenía que tener como mínimo unas 10 familias, y había un rabino que era el que manejaba juntamente con un ayudante del lugar, y también el rabino se encargaba de invitar personas que leyeran las escrituras. Pues así llegó Jesús a esta sinagoga. La palabra dice que enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Mi pregunta es, ¿qué decía que lo glorificaba? La enseñanza, hermanos. ¿Sabe qué era lo que tenía Jesús que no tenemos nosotros? ¿Quién me dice? Humildad. ¿Qué más? No era hipócrita. Era un hombre que si te tenía que decir lo que te tenía que decir, te duela, te moleste, te hinche, te inflames o te quieras llorar, te lo decía. ¿Por qué? Porque él sabía que diciendo la verdad tú ibas a entender. Él no quería tener un amigo porque él le mentía. Ay, mira, no, porque no quiero perder tu amistad. A él no le importaba la amistad, a él lo que le importaba que tú fueses salvo. La salvación era lo más importante para él, que las personas se convencieran de sus pecados, se arrepintieran y entendieran que había sido enviado por Dios con un propósito a la tierra. Mas la palabra de Dios dice en el versículo 16, si usted me sigue un poquito más abajo, vino a Nazaret donde se había criado. Él llegó al lugar. ¿Cuántos son de fuera de San Salvador? Cuando usted va a su lugar de residencia, allá donde nació, no lo conoce. Y cuando la ven o lo ven a usted, la gente no cree. Allá usted vestía colores llamativos. Hoy usted viste aquí colores decentes. Que cuando usted llega allá, hombre, si no es la misma. Si ella solo de fucsia vestía, a 30 kilómetros la veía. Solo de verdecito, así verde, como verde limón. Un verde que llamaba la atención de todo el mundo. Y hoy, miren la diferencia. La gente sabe, hey, mira, qué elegante se ve la hermana o el hermano. Porque se dan cuenta como Dios lo va cambiando a uno. Y la palabra de Dios, cuando nos dice que había llegado a donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. Entró en la sinagoga y ¿qué hizo? El rabino lo llamó. Hermano, no es el rabino, sino es el poder de Dios actuando en el rabino, porque el poder de Dios actúa en la vida de todos nosotros. Yo le pregunto, ¿alguna vez ha regalado usted $20? ¿Quién no ha regalado $20 alguna vez? Tiene la oportunidad de hacerlo ahora, aquí estoy. ¿Qué le parece? Ay, este pastor me quiere bajar a mí. Si usted no es el que me va a dar los $20, es Dios que está operando en usted que los va a dar, hermanos. Y eso es lo que quiero que usted entienda, que la clave, que siempre estamos pensando, yo. No, es Jesús. Él es el que te va a hacer orar de esa manera. Él es el que te va a hacer poder ver. Había sido invitado a leer la palabra. Mas dice la palabra de Dios, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué le parece si hallamos nosotros ese lugar donde estaba escrito lo que vamos a leer? Váyase a Isaías 61, un poco atrás. Isaías 61, vamos a leer el 1 y el 2. Cuando usted lo tenga, me da un amén. ¿Qué dice allí? El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová,
Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Había un propósito para que él abriera ese libro. ¿Saben por qué? Porque la gente se iban a asombrar de lo que iban a oír. ¿Quién inspiró al hombre para escribir las escrituras? Jehová Dios. ¿Quién era Jesús? Jehová Dios. Entonces, ¿cree usted que él no sabe en qué parte de la Biblia habla del Padre Nuestro? ¿Cree usted que él no sabe en qué parte de la Biblia habla de arrepentimiento? ¿Cree usted que él no sabe en qué parte de la Biblia puede hablar de la viuda que sanó, de la viuda que levantó a su hijo del muerto, de la mujer que estaba con su flujo de sangre, de la niña que había muerto, de cuántos acontecimientos? Y él lo sabe. Alguien ha escrito algún día algún libro. Escriba un libro y usted se va a dar cuenta que usted sabe a dónde está todo lo que ha escrito. Eso es lo que hizo Dios. Abrió, vamos nuevamente allá a nuestro libro de Lucas, que dice la palabra en el 18, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué significa? Que Él estaba enseñando a cada uno de ellos y que ellos estaban posiblemente pensando, mira, qué charlatán, ¿cómo va a creer que Él dice que el Espíritu de Dios está sobre Él? Él lo estaba leyendo. Mucha gente se anda a ver asombrado y no es posible eso. Mas la palabra dice, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa ungir? Llenar. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Ah? Escoger. Cuando la palabra en el Antiguo Testamento, nosotros podemos ver la palabra ungir, lo hacían en un contexto con aceite. Cuando te ungían con aceite para algún acto espiritual especial, pues la palabra de Dios está mostrando que él había sido ungido a través de ¿qué? A través del poder de Dios. Más la palabra de Dios cuando nos dice que había sido ungido para dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. ¿Por qué a nosotros? Porque Él sabe que va a llegar el momento en que vamos a mirar y vamos a darnos cuenta que aquel come pollo todos los días. Nos vamos a dar cuenta que aquel puede ir a los restaurantes caros. Aquel puede comprarse toda la ropa de marca. Puede tener buena casa. Hermanos, ¿quiere que le diga algo? Que la palabra de Jesús, y oiga lo que le voy a decir. No me crea si quieres. Dice la Biblia que el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar la cabeza. Nosotros estamos mejor que el Hijo del Hombre. ¿Sabía usted eso? Tenemos casa y Él no tenía nada. Yo no digo los amén, porque ni usted mismo cree que está mejor que Jesús, pero en el contexto en cuanto a habitación, porque Él andaba de lugar en lugar. Usted viene aquí a la iglesia y se va otra vez a su casa a descansar, a acostarse, a comer. Él no tenía ese privilegio que usted tiene ahora. Pero podemos ver que la palabra de Dios en su manifiesto, cuando lo enseña, que había venido y había sido ungido y venía a dar buenas nuevas. Y esas buenas nuevas es como le había mostrado anteriormente. Venía de una batalla, venía de haber vencido al diablo. Por eso usted ahora ha tenido la victoria sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque desde un principio Dios pensó, ¿cómo puedo hacer para ayudar a los hombres? ¿Qué dice Juan 3:16, hermanos? Porque de tal manera amó Dios, nos ha amado a nosotros. Mire, ¿alguna vez se ha visto usted en el espejo de cerca? Hermanas, no cuando está pintado. ¿Verdad que en la mañanita que se levanta usted no mira el espejo? Lo va a mirar hasta que se ha bañado, como para dar una excusa que porque el pelo lo tiene mojado se ve así.
Pero no es así, hermano. Usted está viendo la realidad de lo que usted es. Porque así también vemos la realidad de las cosas que hacemos en el mundo. Lo pintamos para no sentirnos mal. Entonces, de la misma manera como nosotros tenemos para poder vernos en el espejo, y uno dice, ese soy yo. A veces ni usted mismo cree que es usted. Pero la palabra de Dios, en toda certeza, nos está mostrando lo que este hombre había venido a hacer. Había venido a dar buenas nuevas. Y ahora mismo la buena nueva era que había vencido al diablo. Diga, venció. Con poder, hermanos. Te lo digo. ¿Cuántos quieren vencer hoy sus dificultades que están pasando? Díganle al lado, si hemos vencido, somos más que vencedores. El libro de Romanos lo habla, hermanos. Usted se pone a ver, por la misericordia del que venció, yo he vencido en el nombre del que venció. ¿Qué le parece a usted? ¿Es un trabalengua o no? Y usted dice, ay, ya yo la he vencido. Si ni pelear puedo, por eso vence Él por usted. ¿Por qué? Porque Él vino a dar esas buenas nuevas. Vino a informar a todos los que lo rodeaban. Mas la palabra dice que me ha enviado a sanar a quienes, a los quebrantados de corazón. ¿Qué querrá decir quebrantado de corazón? ¿Quién me puede ayudar? Están tristes, heridos, maltratados, golpeados, se le acaba de morir alguien, o dos o tres, le acaban de robar, se acaba de caer usted y lo primero que dijo, ¡vuelta! Está herido usted de su corazón. Le acaban de hacer algo que le ha molestado a usted tanto. ¿Y saben qué? Esas heridas son duras de que nosotros nos las quitemos de encima, si no nos las quita el Todopoderoso, hermanos. Y es por eso que a veces nos apartamos, porque estamos heridos y quebrantados de nuestro corazón. Y la palabra dice que me ha enviado a sanar a esa gente. Diga, Señor, sana mi corazón. Hermanos, los malos pensamientos. Yo les digo, hay personas que hasta de los pastores han pensado mal. Pero a mí me gusta, porque cuando piensan mal es cuando más bien me va. ¿Y sabe qué? Una vez iba manejando el carro y voy leyendo atrás de un busito, un microbús, que tu dolor es verme otra vez. Imagínate eso. ¿Eso está bueno o no? Entonces, por eso ha venido el Señor a quebrantar todos esos corazones. Hermano, dígale, sáname, Señor. Y a veces contra nuestros propios hermanos estamos molestos. A veces contra nuestra propia familia estamos molestos. Por eso vino Él a sanar a los quebrantados. Y usted está a tiempo para que Él, que es el sanador, el todopoderoso, el que tiene el poder, el que venció, puede vencer ese dolor que usted está pasando. Puede vencer esa inquietud que usted tiene. Mas la palabra dice, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. A pregonarles, hermanos. No está hablando literalmente de los cautivos, los que están presos, sino de todo lo que usted tiene en su corazón. Todo eso que le está marcando la vida. Todo eso que le hace caminar con picardía, porque no puede usted soltar lo que tiene adentro. Pero Él vino a liberarte. Él vino a hacer el milagro en tu vida. Él vino para que tú ahora ya no seas ciego. ¿Cuál es la característica de un ciego? No ve para dónde va. Y la Biblia habla, porque no es solo un ciego. Si un ciego dirige a otro, significa que a veces son dos los ciegos. ¿Cómo un ciego va a llevar al otro? Y la palabra de Dios nos enseña con toda claridad, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Diga, a mí me viene a poner en libertad, Señor. Algo tenemos, hermanos. Algo tenemos que nos oprime. ¿Hay alguien que le han dicho feo alguna vez o fea?
¿Verdad que ahí le tocaron el callo, hermano? Usted ya no quiere ni pasar por esos lugares. Pero que le digan, guapa, hasta levanta más todos los hombres por todos lados. Empieza a caminar por todos lados y pasa todos los días y todas las veces, aunque no tenga nada que hacer. Ay, es que se me olvidó algo en la tienda, nada se le ha olvidado. Pero mire, hermanos, Él ha venido a poner en libertad todas esas situaciones. ¿A qué? A que usted se sienta bien. Toque al que está a su lado, dile, sana tu corazón en el nombre de Jesús. Hay hermanos que están pasando momentos muy difíciles, y le digo que la honra y gloria sea para Dios, que la palabra de Dios pueda hacer esa apertura de liberarte de esos sufrimientos, de esos pensamientos, de esos momentos difíciles, de esos momentos de angustia. Solo la palabra de Dios. Mas la palabra dice, a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa? Debemos de predicar siempre ese momento que agrada. Hay cosas que en la predicación le va a sentir usted como que es una pedrada. Hermano, aguántese. ¿Por qué? El Espíritu te está diciendo, deja de hacerlo. Pero si usted se quiere poner de cuerudo, ¿qué va a suceder? Ahí está la hermana. La experiencia habla. Entonces, nos damos cuenta que hay acontecimientos, porque, vaya, ¿cuántas cosas no ha pasado, hermano, usted? ¿Cuántas cosas no ha pasado usted, hermano? ¿Cuántas cosas no ha pasado mi hermano ahí? Ahí está. Y si le pregunto a todos, no nos alcanzaría el año, y nosotros nos han mandado a predicar el año agradable del Señor. ¿Qué significa? Hablemos cosas que edifiquen, hermanos. Miren, si ya suficientes los acontecimientos que hay en el mundo, y yo voy a venir con otro acontecimiento de tristeza, otro acontecimiento de molestia, otro acontecimiento de incomodar a los demás. Mas la palabra de Dios dice en el versículo 20, y enrollando el libro, ¿qué hizo? Lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Vaya, Señor, cerró el camino, papiro, y se sentó a verlo a todos. Y todos están así como usted sorprendido. ¿Y qué pasó? ¿Oíste lo que dijo? ¿Y quién es ese? ¿Y cómo no va a venir a hablar así? ¿Y quién le ha dado esa autoridad y ese poder? Me imagino cuántas cosas me han dicho, hermanos. Pero la palabra de Dios no miente. Mas la palabra dice en el versículo 21, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y se vuelve a cumplir nuevamente delante de todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que entendamos, así como su Hijo venció, y no venció una vez al diablo, lo venció posteriormente cuando lo tomaron preso, lo golpearon, lo maltrataron. ¿Qué más le hicieron, hermano? Lo que usted me diga, no le oigo. Lo azotaron, ¿qué más? Lo escupieron, ¿qué más? Lo golpearon, ¿qué más? Diga. Le daban bofetadas. Le pusieron la corona. Lo ofendieron. Le rompieron, le rasgaron la ropa. Lo clavaron, ¿qué más? Lo azotaron. Mire, lo despreciaron, lo humillaron. Vaya, si nosotros sabiendo todo esto, no hemos entendido que todo lo que Él pasó era para que nosotros también proclamáramos la victoria en el nombre de Jesús. ¿Qué significa la victoria? Todo lo que viene a tu vida, Él lo toma en sus manos. Dice la palabra de Dios, como oveja fue llevado al matadero. Hermanos, entonces tenemos que hacer valer las palabras que hemos oído. Tenemos que vivir ese momento de ver cómo el Señor nos quiere sacar adelante.
¿Cómo podemos vivir ese año agradable del Señor? ¿Cómo podemos nosotros en alguna oportunidad ver todos los sacrificios que este hombre hizo por nosotros? ¿Cómo podemos entender que por amor Dios lo envió? Vaya, yo le pregunto a usted, ¿quién de usted enviaría a su hija o a su hijo para que lo maltraten? ¿Quién de ustedes? Pero eso hizo Dios. ¿Será que Dios está loco? ¿Ah? Con todo respeto, no está loco. Él vio que alguien tenía que hacer ese sufrimiento, alguien tenía que dar ese paso. Él vio que alguien, y ese alguien se llamaba Jesucristo, era el único que él sabía, bueno, tú lo vas a lograr. Y hermanos, para la honra y gloria de mi Dios y Padre Todopoderoso, en el nombre de su amado Hijo Jesucristo, logró la victoria de la batalla y de las batallas. ¿Por qué? Porque las batallas nunca terminan. Cristo está delante de cada una de ellas, listo y preparado para enfrentar al que se le ponga por delante. Y Él siempre sale victorioso. Hermanos, el que tiene oídos para oír, que oiga. Por eso digo, gloria a Dios en la lectura y paz a los amigos que se gozan de la escritura. Pues te doy gracias a ti, Señor Dios, Super Padre Todopoderoso, por estas palabras. Gracias por este momento tan especial que tú nos has dado. En Cristo Jesús hemos orado, Señor. Amén y amén. El predicador ha terminado su mensaje. Quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo. Invóquele de esta manera: Señor Jesús, te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Ahora ha nacido de nuevo a la familia de Dios. Le invitamos a que se congregue con nosotros. El Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel.